Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, tanto en Zoom como en nuestra cuenta de Facebook. Les damos la bienvenida al conversatorio de Proyecto Espora. En esta oportunidad, pues, nos reunimos con todos los artistas que han activado a través de talleres y también propuestas artísticas, diferentes reflexiones a través de nuestro huerto cultural y jardín comestible. Me gustaría poder invitar a Paulina León, coordinadora de Arte Actual Flaxo, para darnos la bienvenida. Hola, buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí, sea a través del Zoom o a través de la transmisión en Facebook. Sí, el día de hoy queremos contarles, presentarles y contarles lo que ha sido el primer semestre de Proyecto Espora, un proyecto que se lo piensa y se lo gesta a largo plazo en nuestro espacio en Arte Actual, y que justamente analiza estas relaciones entre arte y naturaleza, que son unas relaciones todavía muy, muy tensas, porque se poseen muy fuerte, ¿no? Pero es necesario como ir pensando y tejiendo otro tipo de relaciones, o por lo menos ir planteando otro tipo de preguntas. Esta línea de trabajo de arte, naturaleza, tecnología, no es nueva, o sea, no es nueva en el contexto de las artes, tampoco es nueva en nuestro país, ni tampoco es nueva en el espacio de arte actual. Venimos trabajando esto con varias exposiciones, tuvimos Sacha Ocupacha, tuvimos Dimensiones Paralelas de Cristian Villavicencio, tuvimos El Ocaso de la Naturaleza, una curaduría de Ana Rosa Valdés. Entonces, esta reflexión, esta discusión sobre cuáles son estas posibles relaciones y tensiones entre arte, naturaleza, tecnología, cuerpo, eh, las venimos pensando ya hace algunos años. En el último tiempo, que ya son casi 2 años, en este último año de pandemia, creo que esta relación con la naturaleza fue todavía más domesticada de alguna manera, entendida también como que se volcó al espacio doméstico, ¿no es cierto? Muchas personas empezaron a trabajar con sus plantas de casa, a trabajar los huertos urbanos, a trabajar su relación, esta relación más doméstica con el mundo natural, y eso también lanzó una serie de nuevas preguntas, y cómo queremos sostener la vida de la pandemia. Tener un huerto cultural, un huerto vertical, era un proyecto de Arte Actual igual hace un par de años, que en conversaciones con diversos artistas y especialmente en conversaciones con Martina Miño ya en la residencia de Cuidarnos Cara a Cara, Cuerpo a Cuerpo, fue tomando cuerpo justamente esta idea del huerto cultural. Ahí Arte Actual invitó a la artista Martina Miño a conceptualizar, a pensar este proyecto como un proyecto que quiere, como, más que como un proyecto, como un gesto, ¿sí? Proyecto Espora es como un gesto que condensa otros gestos de otros artistas para repensarnos y para sostener la vida en ese sentido. Este primer semestre ha sido muy lindo, muy fructífero, y yo quiero agradecer profundamente a Martina por todo su trabajo, su colaboración, sus ideas, su estar ahí, y por esta lindísima primera curaduría que ella propone con los artistas que estamos reunidos la tarde de hoy. Además de la publicación que hicimos ya, una primera publicación kit que hicimos con Martina, que es una publicación que yo adoro, con fanzines y palitas y un pequeño kit para siembra. Entonces, yo les voy a dejar que Martina les cuente más del concepto de Proyecto Espora, pero antes quiero agradecer un montón a todos los artistas que han sido parte de este primer semestre. Gracias a Cristian Villavicencio y Ágata Mergler, que estuvieron en la primera activación y la inauguración. Hoy día Ágata nos va a contar de esa activación. Quiero agradecer a
a la Yoyita, que anda por aquí, a la Yoyita Añasco, que hizo el taller Hablar Piedras, que fue un espacio muy lindo para reflexionar. Gracias, Yoyita. Quiero agradecer a Adrián Balseca con su obra El Esfuerzo, que nos trajo un habitante más a nuestro huerto. Tenemos ahora una planta de plátano que está luchando contra los granizos quiteños, pero que nos acompaña ahí, que está presente. Quiero agradecer mucho a Luis Enrique Celacort, que nos acompañó con Disolverse es un placer y nos acompañó aquí en Quito. Se hizo el viaje desde Perú. Gracias, Luis Enrique, por habernos acompañado y por ese trabajo tan bello, que ese trabajo lo seguimos activando, ¿no? Cada vez, de vez en vez, lo seguimos poniendo para que las plantas se alimenten. Y la última activación que tuvimos, un bellísimo taller con Pilar Flores y Roberto Vega, que nos va a contar Roberto la tarde de hoy, de estos tejidos y entretejidos que hicieron como parte del proyecto Espora. Entonces, eso, mi agradecimiento, y más bien les paso la palabra para que cada quien pueda contar más de su experiencia. Te escuchamos, Martí. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Este ha sido para mí un proyecto magnífico. Yo también quiero empezar por agradecerles a todos los artistas que han colaborado conmigo por su confianza. Este es, digamos, el proyecto más a largo plazo que yo he hecho. Igual es un compromiso. Digamos, tener un huerto como proyecto artístico es un compromiso a largo plazo, es una obra viva. Entonces, para mí ha sido eso muy interesante, el conceptualizar un proyecto que esté vivo, digamos, hablar de la naturaleza no a través de una fotografía, un video o una naturaleza muerta, pero de hecho tener un parche verde a través del cual nos relacionamos, del cual sostenemos, pero también a través del cual podemos hablar sobre las tensiones que se sostienen entre la política, la naturaleza, el cuerpo, el territorio, la tecnología. Y los artistas que he invitado para que formen parte de esta curaduría han sido personas que, bueno, primero que nada, yo aprecio mucho su trabajo, yo aprecio mucho su acercamiento a los distintos puntos de vista en torno a la naturaleza, y son personas que han trabajado a través de distintos ejes, ¿no? Y que han traído distintos puntos de vista en torno a esta discusión, que es una discusión muy amplia. Como dijo la Paulina, no es una discusión nueva, pero yo creo que lo que fue refrescante en esta propuesta fue que el huerto está vivo, está ahí, y que muchísimas de las propuestas que vinieron son propuestas que también involucran plantas vivas y que involucran, digamos, procesos vivos como las fermentaciones, de construcciones, es decir, eran procesos vivos. Entonces, a mí eso es lo que me pareció muy interesante y a través también de lo cual yo invité a los artistas que han formado parte. El jardín en sí, el concepto de un jardín es muy complejo. Yo creo que en su montaje sobrepasa la idea de dar vida, pero también nos hace reflexionar en torno a la mano humana y la presencia de la mano humana como mediadora de estos territorios, ¿no? Es decir, este es un espacio lleno de intención, no es un espacio neutral, pero es un espacio que tiene una intención humana. Entonces, ¿cómo hablamos sobre lo no humano? ¿Cómo vamos más allá de lo humano? A partir de esta propuesta. Para mí eso también era algo interesante, el poder alejarnos un poco de tener al humano como centro de vida siempre y empezar a pensar, bueno, en qué otros seres, qué otras dinámicas, qué otras tensiones existen alrededor, de las cuales podemos hablar y que pueden abrir discusiones, ¿no? Las obras que se dieron como parte de la curaduría son obras que, bueno, se relacionan mucho con la práctica específica de cada uno de los artistas. Ciertos artistas se acercan a través de, digamos, el cuerpo, el género, el territorio, otros a través de los sistemas políticos, de la naturaleza, el extractivismo, otros son gestos poéticos, digamos, que nos hacen pensar
en justamente cómo nos conectamos colectivamente con la idea del jardín y cómo un jardín comestible, un huerto, más allá de ser, digamos, a veces se lo ve como un monumento que está ahí como intocable, es más un relato, es una historia, la cual nosotros no solo construimos, pero también afectamos. Y yo creo que el punto de la curaduría en general fue recibir y ser afectados por todas estas propuestas, ¿no? Entonces, a mí me encantó hacer este proyecto y yo agradezco muchísimo a todas las personas que participaron por su confianza en él. Y sí, ha sido un primer semestre muy fructífero. Ahora, en el mes de diciembre, ojalá vamos a poder tener la publicación, la cual recopilará todos los procesos que se dieron en la curaduría, pero también tendrá textos poéticos, ensayos visuales, textos académicos que van a contextualizar los procesos que se dieron en Proyecto Espora. Entonces, bueno, ahora lo que me encantaría, y para las personas que no pudieron estar en todas las activaciones, es poder dar la palabra a cada uno de los artistas para que nos expliquen un poquito sobre su propuesta. Y vamos a empezar con Agatha Mergler, quien hizo este proyecto Visual Haptics junto con Cristian Villavicencio. Cristian no nos pudo acompañar ahora, pero Agatha nos va a explicar un poco. Su ponencia va a ser en inglés, pero en el chat vamos a enfatizar los puntos más importantes en español. Así que me gustaría dar la palabra a Agatha. Welcome, Agatha. Thank you so much for joining us here. We are so happy not only about your work, but that you can explain to us today more about your experience and your project. So thank you so much for joining us. Thank you for having me, and thank you for the collaboration that happened between Haptic Visual Identities Project and Espora. First, I just want to excuse myself that I don't do it in Spanish. I am Polish and I work and live in Toronto, so this is where this is my language of my work, English. I'm very sorry about that. I will share my screen, but before I share my screen, I just want to say that Christian is not able to join us, and I hope he will appear at a certain point. So I will start with introducing us, I guess. Okay. Okay, I think it's visible. So the Haptic Visual Identities project started in 2015, and Cristian Villavicencio and I met in Toronto at the York University. I believe he had a research stay at the university. And we started working with DIY digital cameras that he brought with him. He didn't have yet an idea what to do exactly with those, and we started experimenting. As you see here, the first experiments look a little bit cyborg-like, and usually this is how it looks like when we film. We have had a lot of different effects of this work, and we showed our work in Spain, Germany, Czech Republic, Canada, and many times in Ecuador. Ecuador was a wonderful place for us to work. And I think one of the places that we had the best kind of ambience for our work. We also showed last time in Bogota in Odeon Gallery. Just to give you a general view what we started with when we were discussing how to work with cameras and what is this that we want to achieve. So this is a research art project. So we have a part that is research and there's a part that is art, but in general, we are trying to extend and expand the idea of cameras just being a visual medium.
We follow various scholars and philosophers like Gilles Deleuze, Félix Guattari, Walter Benjamin, Jonathan Crary, and the Canadian media scholar Laura Marks. And she is the one who is the most important for us in thinking about extending and expansion of visuality. We have followed her metaphor of haptic visuality as visuality that functions like a touch. And we considered our prototype, that I will talk about in a moment, as an attempt to follow this idea of haptic visuality. Haptic visuality brings this not just the idea of touch and macroscopic pictures, but it actually brings also this kinesthetic and whole experience of environment. This is our prototype as it was developing. I'm just looking at the time all the time. We have usually 4 cameras. A set of goggles is very rarely used. We don't use goggles almost never. This is very rare. And we use Raspberry Pi computer cables, and we walk around the environment that we decide to film, and with a battery, obviously. We are very mobile in this way of filming. Just a sec. This is a digital DIY. So the idea is to use open source in hardware and software, which means that all of these things you can set up yourself. And this is our goal, to share it later with a wider public. So when we were approached by can you see my screen? Because only now I see. Okay, sorry. When we were approached to join a Espora project, we were very happy because we have not yet had the chance to share use of our cameras with other people. Only sometimes we would present and people would use them, but we had not had this chance for the public to use them. So the Urban Garden in Quito was a great place to try this out. And as you see, this is this time not mobile. This is set up in one place, and the cameras are only 2 of them. Usually we work with 4 cameras, and the code that you saw on the previous screens switches between the 4 cameras. Here, the code switched between 2 cameras randomly, which means that we don't cut it. This is cut for ourselves. It's algorithmic and random. This happened similarly in this time here as well. And as you see on the screen here, you get the macroscopic images and video from the cameras. The setup in Espora project was specifically that way, that you don't see the screen. Our idea was, as we work usually without goggles and without the screen, the idea was to feel your way around. And when you have a camera in your hand, you kind of are confused because you are not looking through the camera as usually you are. So in this place and in this setup, as far as Christian related the whole situation to me, many people who use that ask another person to look at the screen. And this was something that we were hoping for, to develop a collaborative filming experience with the environment of plants, and with the environment that is technological, and with the community that is coming to this to Arte Actual Flaxo, to see the project and to participate in it actively. So I really found this wonderful that
the situation developed like that. And I would like to show just very shortly, I hope I have like 30 seconds or something. If I find the video, yes. Let's hope it starts. A video of the that we received at the end of the okay, all right. So you can see here that sometimes it's very immobile, and sometimes people just put the cameras and nothing is happening. And sometimes it's very, very random. And we have not yet decided what we would do with this video, but usually we don't cut these pieces into our own vision, what we want there to happen. We actually usually leave it as it happened. And we had situations in which our cameras were not working or our lenses were skewed, and we left it like that. Okay, I will stop it here. Okay, so the question that the project asks about the relation of nature, art, body, technology, and human beings, for us is all encompassed in this small act of filming with cameras and creating a situation of collaboration. One of the things that comes to mind, and this is the last thing I will say, I hope I'm not over the time too much, is something that comes to mind with urban gardening, that is creation of commons. Commons is something that we are lacking in digitized world, and digital technologies and digital beginnings were commons digital. We were using the internet before as a space of meeting. Now we have only these spaces that are corporate and dependent on social media, and outside in the cities we also lack places to meet. I find that the urban garden is an idea of collaboration between citizens and between nature, human beings, and with these cameras, with the technology that we use the way we want to. Okay, thank you so much. Thank you, Ágata. Ahora me gustaría pues invitar a nuestra siguiente artista, Yoyita Añasco. Adelante con tu presentación. Hola a todos y a todas. Voy a compartir un poco las imágenes de lo que fue el taller. El taller que me invitó Martina fue un taller de escritura creativa que yo decidí denominar Hablar Piedras, pensando un poco en una frase que generalmente se usa para decir que hablamos cosas que no tienen sentido. Entonces, generalmente se dice, bueno, vas a hablar piedras. Entonces, pensando un poco en esa metáfora, denominamos hablar piedras como una prueba y error para nombrar lo no humano. En el taller, en el que fueron más o menos como, no sé, unas 8 o 10 personas quizás, estuvimos hablando un poco, primero conversando teóricamente acerca de cómo se ha pensado la naturaleza y cuáles son las palabras o el discurso que se ha usado para acercarnos a ese concepto. Yo lo planteaba sobre todo pensando en lo que dice Donna Haraway acerca de importan qué ideas piensan otras ideas. Y asimismo ella va a decir, importan qué mundos crean otros mundos. Entonces la importancia del lenguaje para poder nombrar esto. Revisamos un poco de los textos de Bartolomé de las Casas, de Cristóbal Colón, textos fundacionales, lo que se denomina como fundacional de la conquista, etcétera, para acercarnos un poco a esto que ha sido denominado como naturaleza instrumental al servicio del ser humano, en donde se ha creado una jerarquía, etcétera. Y luego revisamos un poco sobre más aproximaciones de la literatura contemporánea que ya están pensando de qué otras maneras podemos acercarnos a la naturaleza
aún sabiendo que tenemos este error, no sé, quizás es algo paradójico pensar que de todas maneras tenemos que acercarnos a través del lenguaje. Entonces, el taller en sí mismo era un taller paradójico porque estábamos pensando cómo podríamos acercarnos a nombrar la naturaleza cuando de todas maneras tenemos que hacerlo usando el lenguaje y el lenguaje humano, ¿no? Entonces, en este ejercicio lo que hicimos, además de, bueno, tener un acercamiento un poco a literatura latinoamericana, de ver qué están haciendo algunos autores, de pensar cómo ellos están tomando esta voz nueva narrativa de cómo se nombra o cómo podríamos pensar que la naturaleza se nombra a sí misma, cómo sería ese ritmo, cómo sería lo que siente, etcétera. Bueno, nuevamente, con esto, pensando siempre en que estamos atravesados por una serie de sensaciones humanas, ¿ok? Bueno, así mismo hablábamos de Silvia Molloy, que habla de esto del lenguaje de los animales. Entonces, cómo humanizamos de cierta manera a los animales cuando les hablamos, de la manera en la que les hablamos, porque son formas en las cuales nos acercamos y nosotros podemos entender, pero obviamente no sabemos qué pasa allá. El ejercicio consistió en recolectar algunas piedras, que lo hicimos con Martina caminando por ahí en su casa, y llevarlas, ¿no?, a esta mesa para presentarles a los talleristas esta idea de pensar cómo sería que va a hablar la piedra. Y salieron algunos ejercicios bastante interesantes que luego desencadenaron otras discusiones. Entre ellos, bueno, hubieron personas que decidieron escribir diálogos completos, quizás 3 líneas de diálogo de una piedra con otra piedra. Hubieron personas que solo escribieron sentimientos o oraciones, palabras sueltas. Hubo otros casos en donde se negó a escribir sobre la piedra y lo que se hizo es escribir sobre el papel y salieron ejercicios de poesía, sobre todo. También fue bastante interesante pensando en que la poesía va a atravesar un poco el romper este límite del lenguaje que tenemos, ¿no? Entonces la metáfora va a ayudarnos para hacer eso. Y fue una discusión bastante intensa al final de pensar, ¿no?, qué es naturaleza, cómo nos acercamos a ella, cuáles son las limitaciones que tenemos también, sabiendo que igual no podemos escapar de alguna manera de que estamos aquí, cómo podemos abordar este tema también con mucho respeto, podría decirse quizás, de que no, aunque hagamos el ejercicio de acercarnos a este lenguaje no humano, hay que pensarlo como muy bien cómo vamos a hacerlo, también dando espacio a esto que Haraway va a decir como esta red multiespecies, que también tiene sus limitaciones y también pone al ser humano no en el centro, sino dentro de un marco más comunitario. Y bueno, eso fue un poco el taller. Eso es lo que puedo compartirles y gracias por la invitación. Gracias, Yoyita. A continuación nos acompaña el artista Adrián Balseca. Hola con todos y con todas. Muchas gracias por la invitación. Primero, bueno, al proyecto Espora en general y a Arte Actual por esa invitación. Ya son varios años de que presenté algún proyecto en el espacio de la galería y el espacio ha mudado, los tiempos son otros. Así que ha sido como muy refrescante también para mí volver a transitar en Arte Actual en otro contexto y en este sentido creo que lo más interesante ha sido poder pensar la dimensión también del afuera, ¿no? Como la pandemia, y bien decía Paulina, también ha obligado a repensar los espacios y a repensar también las dinámicas del arte. Y fue muy interesante poder acercarme a este jardín que tiene muchas conexiones con un proyecto con el que inicié el año 2021, llamado Plantacio del Company en la ciudad de Quito, que fue justamente un jardín urbano. Así que cuando yo recibo, voy a mostrar un poco imágenes acá, recibo la invitación para
para formar parte del proyecto Espora y entablar un proyecto para el jardín. Lo encontré con muchas conexiones con mis intereses que ya venían suscitándose en el tiempo justamente de la cuarentena, en la que no hubo una posibilidad de viajar, en la que yo sentía un poco esta imposibilidad de ir a realizar mis proyectos y de viajar, por ejemplo, a la Amazonía. Y pensaba en un momento de la cuarentena que el ocupar mi jardín personal, que es un privilegio y fue una fortuna, en la casa, pasar este tiempo de la cuarentena cercano al jardín, comencé a entablar esa pregunta de que quizás la naturaleza en realidad no es un lugar donde asistimos, no es un lugar al que tenemos que viajar durante mucho tiempo, kilómetros para llegar allá, sino la naturaleza es realmente el espacio inmediato, es el espacio inmediato donde nosotros habitamos. Y es ahí que yo comienzo a diseñar este jardín de plantas amazónicas, 17 especies amazónicas que fueron sembradas en distintos recipientes de tarros derivados del petróleo, de las principales compañías que extrajeron petróleo desde finales de los años 60 acá en el Ecuador. Y fue como un primer ejercicio de acercarme a este jardín urbano, de lo que yo no había hecho antes en mi obra. Y yo creo que fue ya un interés inicial, que como les digo, salió y surgió en el tiempo de la cuarentena, que finalmente se viabilizó en Galería N24 este año, y que fue también un inicio de una conversación más profunda con Martina Miño, a quien le agradezco y te agradezco mucho por la invitación, que fue alimentando una conversación que iría cambiando y que iría mudando hacia otros territorios, ¿no? Esa obra en puntual de Plantasia es una obra que fue definitivamente un jardín popular, un jardín de plantas muy cotidiano, es una imagen muy latinoamericana de un tipo de jardín popular y por supuesto el jardín de plantas que yo tuve al alcance en la cuarentena y aquí ensamblé esta obra. Finalmente las condiciones cambiaron por el 2021, hay una reapertura de los espacios, de las posibilidades de visitar parques nacionales y jardines. Y en paralelo a la pandemia, el anterior año comenzó desde el norte de Sudamérica, en realidad desde el sur, desde el sur del Caribe, a bajar una plaga que se llama PC, el síndrome de cogollo podrido, que comenzaba a arrasar campos de plantaciones de monocultivo bananeras. Y esto sucedía un poco paralelo a la crisis sanitaria de la pandemia, y es una historia que de alguna manera, frente a tanto bombardeo de las historias que estaban sucediendo en el mundo, fue una historia quizás menor y que este año se agravó bastante en la medida de que la mayor parte de las producciones de banano del Ecuador, al menos hasta lo que entiendo, hasta la mitad del Ecuador, fueron arrasadas por esta plaga. Y esto llevó a por supuesto, una crisis más agravada económica adicional a la del COVID para los sembríos, de plátano que estaban teniendo esta actividad principal y comenzaron a darse un proceso de mudanza en el 2021 de estos territorios en las que esta especie fue arrasada por la plaga y se comenzaron a mudar esos sembríos monocultivos de plátano por otras especies, por ejemplo, la palma africana o otro tipo de especies. Yo en el 2016 realicé esta fotografía llamada La Abundancia, que fue un acercamiento en un pueblo llamado justamente La Abundancia, que está cerca de Puerto Quito, en la provincia de Pichincha, y donde yo, a través de una invitación a entablar un diálogo con el colectivo La Limpia de Guayaquil, realicé este proyecto que básicamente era un intermedio, un intersticio entre documental y ficción, en la que se ensamblaba esta carroza para llevar combustible jalada por 2 caballos. Para el 2019 hice Estela Blanca en la ciudad de Lima, en la que trabajé en un campo de monocultivo de caucho y en la que realicé esta fotografía nuevamente con un dispositivo móvil de transportación, en la que trabajé con madera de la propia plantación monocultivo de caucho y con una familia amazónica de apellido Cujigrefa, con los que construí la moto y con quien finalmente, en manera de agradecimiento, les realicé este retrato, que fue una de las piezas que conformaron Estela Blanca y que es un momento en mi obra que delata algunos intereses míos que ya se venían trabajando
una mudanza sobre la extracción del petróleo hacia pensar los monocultivos, en este caso de caucho, y lo que fue la extracción del caucho en el territorio de la Amazonía de Sudamérica. Para el proyecto Espora, realmente el proyecto fue distinto. El ejercicio nuevamente es un trabajo fotográfico. Realizo una fotografía 120 milímetros color como una respuesta a esta invitación, en la que yo me acerco a estos cultivos de palma africana que habían sido devastados, y que habían sido replantados con plátano. Y básicamente el territorio donde estaban dándose esto había sido completamente devastadora la imagen de estos troncos, de estos árboles ya muertos realmente por la plaga y porque son inyectados con un pesticida, palma africana por palma africana, y están siendo quemados para volver a trabajar la tierra y sembrar, en este caso, ahora lo que es el plátano. Entonces, finalmente, la obra con la que participo del proyecto Espora, de esta fotografía que se activó y sigue activa en el código QR, en una planta de plátano, una planta que fue introducida de alguna manera a este medio ambiente, a este contexto quiteño, andino, frío, mucho más alto. Y el código QR que estaba en la maceta de la planta habilitaba el acceder a esta imagen, a esta fotografía, que también se llamada El Esfuerzo, como un título que se rinde tributo al pueblo, al territorio donde está ensamblada la imagen, donde está instalado el proyecto, y de alguna manera también ese esfuerzo casi titánico, absurdo muchas veces, de lo que los sembríos de monocultivo traen como impactos a la tierra, ¿no? Entonces es esta acumulación de plátano verde en este territorio devastado en una primera parte por la plaga, y segundamente por la intervención humana, ¿no? Y este término muy interesante que fue acuñado en Brasil en los años 60, por lo que podríamos entender como protoecologistas, que es los desiertos verdes, ¿no? Entonces muchas veces tenemos esta asociación de entender al monocultivo como un espacio natural, ¿no? Sin duda, donde viven especies y demás, y hay una simbiosis sin duda de especies sucediendo ahí, pero son fatales para los árboles nativos y para las especies que no encuentran unos patrones reconocibles en estos sembríos y en estas hectáreas, ¿no? Y lo que acontece, como les cuento con la palma, es que cualquier tipo de plaga arrasa definitivamente todos estos campos, y hoy en día en el Ecuador se puede ver en varias provincias como Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas, en Babahoyo, en Esmeraldas, en el sur de Esmeraldas también mucho, estas plantaciones de palma que no existen más y que estamos en un periodo de transición hacia otros nuevos monocultivos que posiblemente vayan a traer en un futuro cercano también otras problemáticas medioambientales, ¿no? Así que ese fue un poco mi acercamiento al proyecto Espora, retomar de alguna manera esta serie de fotografías en territorio que no sé si lo siento como serie, porque cada una pertenece a un distinto tiempo y está vinculada a una serie y a una obra en específico, pero de alguna manera, nuevamente en otro tiempo en el que ha habido la posibilidad de acercarme nuevamente al territorio, y en este caso no lo he hecho desde la película o desde el video, sino desde la fotografía, ha sido súper refrescante, y les agradezco mucho por la invitación, porque me llevó un poco a explorar algo nuevo que no había yo realizado antes, o si lo había realizado desde otra perspectiva también. Muchas gracias a Adrián. También es importante comunicar a quienes nos acompañan por Zoom y por Facebook que Proyecto Espora formará parte de la convocatoria Project Room 2022 de Arte Actual. Entonces, para todos los artistas que estén interesados también en proponer una serie de activaciones alrededor de Proyecto Espora, pues lo podrán hacer próximamente en nuestra convocatoria, que lo publicaremos en redes sociales. Con esto a mí me gustaría poder invitar a Luis Enrique Cela, quien nos acompaña también en este conversatorio. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirme, un saludo a todos. Gracias, Proyecto Espora por invitarme, y en particular a Martina por gestionar todo el proyecto. Fue genial poder ir a
a Quito a instalar, estar ahí unos días, estar de cerca con el proyecto. Y bueno, vengo a compartirles unas imágenes y hablarles un poco de lo que fue Disolverse es un placer, que fue el proyecto que presenté. En verdad, tengo el registro que tomé con mi celular, entonces voy a compartir un poco algunas imágenes para contextualizarlo. Entonces, bueno, nada, yo hice este proyecto que consistía en dos como esculturas, una que era un fermentador, que ven aquí, y la otra que era un díptico, digamos, de esculturas, dos diseños que estaban puestos en las macetas, que están diseñadas para las plantas. Un poco contextualizando el proyecto y en relación y práctica, yo trabajo mucho en relación entre tecnología, arte y naturaleza, y un poco ver cómo es que se ha construido en particular el binario de tecnología y naturaleza históricamente y cómo desmantelarlo, ¿no? Porque muchas de las crisis ambientales, ecológicas presentes y que se avecinan son justamente producto de una relación construida a lo largo del tiempo con esta otredad, ¿no? Que consideramos naturaleza, ¿no? Y justamente ver qué elementos, qué hitos históricos la han determinado, ¿no? Desde la segunda revolución industrial, un poco las caracterizaciones que se le atribuyeron al concepto de naturaleza, y ver qué cargas tienen, ¿no? Entonces, haciendo un desmantelamiento de esto, ver que tiene, por ejemplo, cargas muy antropocéntricas, cargas de género, ¿no? Entendiendo que este binario al final es un reflejo de otros binarios sociales que ya existen. Entonces, un poco desde esa óptica se concibió este proyecto. La primera pieza era este fermentador. Yo en mi casa tengo orquídeas, las cuido, y durante la pandemia, ¿no? Aún más, eran mis compañeras de encierro. Entonces yo desarrollé unas recetas que las usé para nutrirlas, que eran unos fermentos, que eran dos recetas, eh, que un poco se fermentaban como 1 o 2 semanas cada una, y esas eran utilizadas para cuidarlas, para hacerlas crecer. Y entonces esas recetas las adapté a un formato más grande, ¿no? En este contenedor circular que se llama la pieza, que tiene estos alimentadores que un poco hacían que el fermento vuelva un poco a la tierra, ¿no? Como ven acá. Entonces eran dos, ¿no? Una que tenía diente, león y cola de caballo, y la otra que tenía ortiga y cáscara de plátano, ¿no? Para diferentes funcionalidades. Unos eran mejor para las raíces, otras eran mejor para que se crecieran, fortalecieran temas de floración y producción de frutas, etcétera, ¿no? Como diferentes aplicaciones. Entonces, por una parte, a mí me interesaba, como mencionó Martina en su presentación, trabajar con este proceso vivo de la fermentación, ¿no? De convertir la materia inerte o la putrefacción en fuente de valor un poco, ¿no? De hecho, la estructura industrial en la que vivimos, la muerte y el desecho es algo que se oculta, pero esa muerte puede ser el inicio de otra relación, de otro proceso. Entonces, poner eso en evidencia me parecía importante como un modelo para conceptualizar otras formas de relacionarnos con la naturaleza, y también poner en este caso su bienestar, incluir el bienestar de estas plantas en estos objetos utilitarios que están diseñados para cumplir una finalidad, pero no una finalidad que favorecía al ser humano, sino favorecía directamente a las plantas, ¿no? En este caso haciendo a través de la putrefacción biodisponible varios nutrientes que eran reinsertados a la tierra. Y estas otras esculturas de acá, que están hechas con porcelana y pulpa de papel, eran esculturas disolvibles, ¿no? Eran esculturas que están diseñadas para que con la lluvia o con el riego se vayan deshaciendo, y el contener fertilizante en su interior, al momento que se van deshaciendo, van liberando este fertilizante y nuevamente nutriendo las plantas. Y la forma que componen estas esculturas son a partir de variaciones del cromosoma Y, ¿no? Que es el cromosoma masculino, un poco haciendo énfasis en esa binariedad construida, que refleja un poco el binario sexual de género que existe en la modernidad, ¿no? Que atribuye a la naturaleza características femeninas, y la tecnología o la manipulación de ella características masculinas, que bien es una caracterización que debe ser desmantelada y quebrada, por el contrario. Entonces, justamente, un poco en las palabras de Donna Haraway, que de hecho creo que es una autora que hemos mencionado varios artistas acá, ¿no? Que justamente habla mucho sobre las relaciones entre el humano y lo que está fuera de la cultura, es hacer compost de esas estructuras, ¿no? Deshacerlas, disolverlas, y reconocer que estamos en un periodo de transformación vital, ¿no? En nuestras instituciones, nuestro ritmo de vida, todo por el calentamiento global y el cambio climático va a cambiar.
Entonces, justamente aceptar ese cambio, integrarnos en él y deshacerlas, ¿no? Bien sea forzosamente, porque vamos a estar obligados a hacerlas, o conscientemente y participar, ¿no? Justamente en abrir una herida consciente en la psique para elevar y alzar y apreciar otras formas de vida, ¿no? Es un poco lo que intenta, creo que en general, el Proyecto Espora, incluso incluyendo, ¿no? Este otro tipo de plantas o malas hierbas, ¿no? Justamente apreciar y alzar otras formas de vida que la modernidad en su ritmo y en sus modos de producción aplasta, ¿no? Entonces, el proyecto consistió en estas dos esculturas que están al servicio de los no humanos, un poco, y en eso consistió la idea de disolverse, es un placer, ¿no? Encontrar placer en disolver estas estructuras que justamente facilitan la opresión de lo no humano. Y más o menos por ahí va. Iba, va. Gracias, Luis. Excelente. Ahora me gustaría invitar a nuestro último artista invitado, Roberto Vega, quien nos va a hablar de nuestro último taller. En este sentido, también invito a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook y también en la cuenta de Zoom, que puedan realizar las preguntas o los comentarios que necesiten. Con esto, Roberto, adelante. Gracias, buenas tardes. Luis, Enrique, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor, para compartir mis imágenes? No sé cómo dejar de compartir, pero puedes compartir encima, creo, o... ¿Ah, se puede? Creo que ya se Listo. paró. Ya, gracias. Disculpa. Yo también quería compartir unas imágenes. Solamente me confirman si es que se ve bien, ¿sí? Ya, gracias. Bueno, la activación que propusimos para el taller Espora fue trabajada con la artista Pilar Flores y por la artista Pilar Flores y por mí. Se llamó Aprendizajes para la Convivencia, Acciones Posibles. Pilar no nos podía acompañar el día de hoy, pero para mí era importante contarles un poco desde dónde venimos con Pilar, como qué ideas estuvieron como trabajándose en el taller y para eso quería como contarles un poquito cuál ha sido nuestro trayecto para llegar después a la activación puntual del proyecto Espora. Entonces, Pilar Flores y yo hemos estado trabajando juntos más o menos desde el año 2016. Hemos estado conversando, escribiendo juntos, y este diálogo, esta conversación ha ido atravesando por algunas estancias, digamos, ¿no? En todos estos años. Una de estas estancias es el proyecto Bitácora de Color, que es una investigación de Pilar Flores que se realizó en el año 2018 y que no solamente fue una exhibición que se realizó en el Centro Cultural de la Universidad Católica, sino que es una serie como también de textos, de dibujos, de apuntes, de mapas mentales, y también la construcción o la apertura, digamos, de algunos jardines en distintos lugares, sobre todo de Quito, escuelas, museos. La imagen que están viendo es un jardín de plantas nativas que Pilar trabajó con sus estudiantes de la carrera de Artes Visuales en la Universidad Católica. Todo este proyecto de Bitácora de Color realmente es como una búsqueda en entrelazar y buscar estas relaciones entre una clase de pintura y teoría del color o una clase dentro de una escuela de artes y un jardín. Y cómo el jardín puede ser como un espacio en donde también pueden empezar a suceder algunos aprendizajes y algunos como encuentros y procesos colectivos. El proyecto Bitácora de Color también es una serie de talleres que justamente también se preguntan por la relación entre la práctica artística y la práctica docente y cómo, de qué maneras de estas dos se conectan y cómo se alimentan la una a la otra. Y si es que también hay límites, ¿no? Realmente claros entre una práctica artística y una práctica docente. Como les decía, todo este trayecto y esta serie de conversaciones y de diálogos y de escrituras que hemos hecho con Pilar
se ha materializado y se ha sistematizado también en una publicación que es un sitio web, el libro que publicó Pilar en el año 2021, en este año, que se llama El color como pensamiento. En este sitio web está sistematizado mucho de lo que hemos escrito y de lo que se ha venido desarrollando también como parte de este proceso. Dentro del color como pensamiento está el video Aprendizajes para la Convivencia, que realmente es un texto que escribimos con Pilar y que es un texto que también está leído en voz alta, digamos, en el video tratábamos como de que sea como una conversación nuevamente, ¿no? Como la escritura, como una conversación en el que nuestras voces van como leyendo este texto en voz alta y de manera visual en la pantalla van apareciendo ciertas palabras y ciertas palabras se van como encendiendo con algunos colores. Y entonces realmente creo que Aprendizajes para la Convivencia es como una propuesta pedagógica, es nuestra propuesta pedagógica. Y creo que es importante decir que tanto Pilar como yo somos profesores en distintas escuelas de arte de Quito. En este proceso de conversación y de escritura nos hemos hecho como muchas preguntas, ¿no? Y creo que como los profesores, creo que tal vez en general nos hemos estado haciendo muchas preguntas durante la pandemia también. Y creo que una de las preguntas fundamentales desde la cual con la cual nos encontramos con Pilar es esta pregunta de cómo habitar un espacio de diversidad, ¿no? Que este espacio de diversidad puede ser una clase de arte o puede ser un taller al aire libre en el parque como lo que hicimos o puede ser una sesión como esta, ¿no? Cómo habitar un espacio que está como en el que están cohabitando diversas especies, entidades vivientes y no vivientes, no sé. Entonces, para intentar responder a esta pregunta, hemos propuesto lo que nosotros le llamamos como un aprendizaje constelación, es decir, un aprendizaje en el que están nuevamente coexistiendo muchos elementos. Entonces, como decía antes, esta propuesta, este aprendizaje constelación trata de vincular los procesos creativos y los procesos pedagógicos que están como en la parte baja de este diagrama, de este dibujo. Y también está en relación la clase, ¿no es cierto? Un aula de clases, un taller de arte y un jardín como sistema vivo y complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar como pensando siempre en la relación de estos cuatro elementos? Creemos que una manera de pensar en las relaciones entre estos elementos es a través de la mirada, en dónde enfocamos nuestra mirada y qué preguntas nos hacemos. Y obviamente la manera como de habitar este espacio, que es un espacio diverso, que es inestable, en el que estamos atravesando todos estos procesos, es a través de los vínculos, ¿no es cierto?, de las relaciones que hay entre todas las entidades que están como habitando este espacio, la intuición, la ternura y la atención. Y de alguna manera proponemos que este aprendizaje constelación lo que busca es una construcción de un nosotros, ¿no? Una construcción de una comunidad. Entonces creo que cuando con Pilar empezamos a escribir y a hablar sobre estas cosas, creo que nos empezamos a encontrar con preguntas que van más allá de preguntas que se quedan en contenidos, digamos, de una clase de arte, sino que también se empiezan a preguntar por la vida, ¿no? Y por la coexistencia, digamos. Entonces, también para contarles cómo fue nuestra activación en el proyecto Espora, propusimos nosotros un taller. Fue súper interesante porque con Pilar, como les decía, hemos venido trabajando desde el año 2016, hemos escrito mucho, hemos conversado mucho, hemos hecho algunas cosas, pero hemos tenido pocos espacios como para poner en práctica todo esto que hemos estado pensando y Proyecto Espora fue un espacio súper importante para eso.
Entonces, al taller lo estructuramos más o menos en 3 momentos, digamos, por ponerlo de alguna manera. En un primer momento, cuando ya todo el grupo llegó al parque, que está junto a Arte Actual y junto al huerto, lo que hicimos fue como que trabajar y preparar los materiales en colectivo. Trabajamos con lana y entonces se formaron parejas y se empezaron como a ovillar las lanas, ¿no? Que es un proceso necesario para después trabajar con la lana y que no se enrede. Entonces también fue un proceso interesante como para empezar a conocernos, conversar, estar en el espacio y de alguna manera relacionarnos entre todos los que estábamos ahí. Y después lo que planteamos fueron una serie de preguntas que se trabajaron individualmente por cada persona que asistió al taller trabajó estas preguntas individualmente, la mayoría en silencio. Y la idea era como ir respondiendo a estas preguntas que nosotros les fuimos haciendo a través de un tejido que se iba haciendo en una rama, en una rama que cada participante seleccionó de las que nosotros habíamos llevado. Y entonces fue un proceso como bien personal, ¿no? Bien como de ir respondiendo estas preguntas y de ir construyendo este tejido individual. Y después, hacia el final del taller, propusimos cómo se podrían entrelazar todos estos tejidos individuales y creamos un tejido colectivo que se expandió hacia un área como mucho más amplia dentro del parque. Y después cerramos con un espacio de conversación, de diálogo. Pero creo que aquí ya solamente para cerrar me interesaría como recoger algunas ideas en relación al jardín y por qué nosotros hicimos, digamos, esta serie de ejercicios. O sea, creemos que el jardín es un espacio de encuentro, es un espacio de trabajo colectivo, no solamente un trabajo colectivo entre humanos, sino entre humanos y otras entidades vivientes. El jardín también puede ser pensado como una herramienta pedagógica, en la que se vuelve como evidente las relaciones entre todas las entidades que ahí están, ¿no? Y también tomábamos como idea guía, digamos, a una investigadora que se llama Susan Simard, que propone que los bosques, que los jardines están estructurados para el cuidado, dice ella. Y nos hicimos estas preguntas en relación como a estas entidades invisibles que sostienen la vida en los jardines y en los bosques. Y digo invisibles entre comillas porque, digamos, están bajo tierra, ¿no es cierto? Los hongos, las bacterias, y que son a través de las cuales todas las plantas y los árboles que crecen en ese suelo eh, a través de los hongos y de estas bacterias las plantas se comunican, se transmiten información, y entonces de alguna manera este tejido colectivo que hicimos en el parque trataba como de un poco, tal vez, esta es mi lectura, como volver un poco visible este tejido invisible que tal vez puede estar sucediendo como bajo tierra. Y creo que hasta ahí podría llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu exposición. En este momento, pues, pasamos a una serie de preguntas que nos pueden realizar y en este momento voy a activar también la posibilidad de que las personas que se encuentran en Zoom puedan como alzar su manito y participar si lo desean así, o caso contrario, pues pueden utilizar el chat también para incluir sus preguntas o sus comentarios. Tenemos una primera participación por el chat en Zoom de Rebeca, en donde nos dice: gracias por sus propuestas, muy estimulantes, Adrián. Quisiera saber si puedes comentar aspectos del proceso metodológico para llegar a la instalación posterior fotografía, ¿no es cierto? Si trabajas también con las personas que habitan en esos espacios y si la instalación se deconstruye con el tiempo o es móvil. Muchas gracias. Adrián, adelante. Gracias, Rebeca, por la pregunta. Creo que cada proyecto tiene una metodología distinta y en realidad no es una camisa de fuerzas
a seguir. Creo que con el tiempo ha ido cambiando también en cada momento. Hay distintas metodologías que se han utilizado. Muchas de las imágenes en realidad parten muchas veces de cultura digital, en la que consumo una serie de imágenes, memes, y que muchas veces los abordo y los problematizo con contextos locales, en este caso medioambientales, porque a mí me interesa poder, a través de una imagen humorística o tragicómica, si quieres, poder que la gente pueda entrar a las propuestas, a las ideas. Entonces, la metodología es sin duda territorial. Creo que con excepción del proyecto de Plantase, que les mostré al inicio, en la que hay un poco, fue inverso la metodología, en la que más bien yo no fui a la selva, sino la selva vino a mí, a la urbe, y es un proyecto completamente urbano, es una obra muy de la ciudad, ¿no? De esta galería de arte, como creo que como una punta de esa reunión de capitales que sucede en la ciudad, ¿no? A partir de un proceso extractivo de petróleo en el Ecuador. Es en la ciudad como en Quito donde se reúnen esos capitales, y fue ahí la selva la que viajó a la galería, y no al revés. En cambio, en todos los otros proyectos en los que les he mostrado hoy, en estas fotografías, la estrategia ha sido distinta. Ha sido realmente un proyecto de yo ir más de una vez, seguramente, no recuerdo en todos los casos, pero en el caso de la obra de Estela Blanca, del proyecto para retrato Cujigrefa, que es esta fotografía con esta familia Guau que viven en Luz de América, se llama el pueblo, en Santo Domingo de los Áchilas, en esta plantación. Fue un proceso de ir varias veces y finalmente habitar la plantación, quedarme con ellos construyendo. En el caso de la abundancia, fue ir a la abundancia. Yo tenía ahí tengo una relación de amistad que me permitió varias veces viajar a la abundancia, y yo ya conocí bastante el pueblo. Y en el caso del esfuerzo, el esfuerzo fue como conllevó unas 2 visitas al territorio. Yo utilizo mucho en mi obra como pedagogías que vienen del cine, entonces también hay metodologías que son parte tal vez más del cine, de métodos de producción, por ejemplo, la búsqueda de scouting, ¿no? El scouting. Y yo en el caso del esfuerzo, fue un scouting de estas plantaciones que habían sido arrasadas y devastadas, en búsqueda de un terreno, de un paisaje, que de alguna manera dé cuenta de eso, ¿no? Entonces cada obra tiene una distinta relación con el territorio, de las que yo he mostrado el día de hoy aquí, y en el caso de Plantasia ha sido también otra forma de entender esa metodología. Pero normalmente yo vengo mucho más del videoarte, del cine, trabajo mucho película, imagen en movimiento, y varios proyectos como El Cóndor Pasa, Medio Camino, muestran estos móviles de estos autos nacionales ensamblados en el Ecuador, o distinto tipo de construcciones locales que están en movimiento para estos proyectos fotográficos. Los caballos con el tanquero se movían. La moto no era lo más seguro, pero funcionaba en algún punto. Y en el esfuerzo, no, en el esfuerzo era imposible mover el bloque de plátano, y justamente la imagen permitía esa duda, esa posibilidad o imposibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que cambia mucho, y en las obras en película, como Grabador Fantasma, que es una canoa, o Medio Camino, que es un carro, o El Cóndor Pasa, la movilidad es un tema crucial. Entonces, una vez que se tira la fotografía, se captura la fotografía, viene otro proceso, que es el de un poco con la gente con la que estoy trabajando en el territorio, y con la gente con la que estoy creando la imagen, que nuevamente viene desde una lógica del cine. Hay una negociación, hay una manera de agradecerles. Por ejemplo, a la familia Cujigrefa les regalé la primera edición de la foto, que la tienen en su casa como un regalo. Para el caso del esfuerzo, por ejemplo, los plátanos se los llevaron los trabajadores con los que trabajé en el ensamblaje del proyecto. Entonces realmente depende mucho, pero sí, creo que para estos proyectos fotográficos puntuales, las máquinas, estos móviles, casi que resultarían absurdos. En todos los casos se mueven, y en el caso de este proyecto puntualmente no,
pero creo que ahí es la pregunta un poco de la fotografía también, como esta cosa estática, esta imagen que puede también habilitar un cierto movimiento o algo que está sucediendo en la imagen, que a diferencia de películas o videos donde tenemos imagen en movimiento, acá en la fotografía me interesa también evocar esa posibilidad, esa acción que está congelada en la fotografía y que permite esa duda de si es que esto es posible o no. Gracias, Adrián. Tenemos otra pregunta de Priscila en el chat. Y nos dice, aprendí sobre el cultivo de plantas observando a mi madre y tías en huertos familiares. Ellas hablaban o cantaban a las plantas de nuestra casa cuando estaban enfermas y reaccionaban mágicamente. ¿Hubo alguna reacción mágica o receptiva que las plantas hicieron durante sus proyectos de jardín que ustedes vieron? Quiero decir, hablo de las plantas, de la comunicación. Muchas gracias. Tal vez esta pregunta general pues me gustaría como dirigirla a Martín en un inicio y después si algún artista pues desea también como responder al respecto, adelante. Bueno, gracias Priscila por tu pregunta. Yo quisiera responderte primero, bueno, enfatizando que tal vez nuestra expectativa sobre alguna reacción mágica sobre las plantas también es una cuestión muy humana, ¿no? Como que esperar que haya como un cambio visible o que se comuniquen visiblemente o incluso con rasgos humanos se pudieran comunicar moviendo algo o no sé, como que haciendo algún tipo de gesto. Yo creo que más que eso, nuestra expectativa era que el jardín se sostenga por sí solo, es decir, como es un jardín multiespecie, es decir, hay distintos tipos de plantas que entre ellas puedan sostenerse en el territorio. Hay algunas plantas, por ejemplo, el ajo y la cebolla, que son pesticidas naturales. La granadilla va a crecer y va a ser un techo para el resto de las plantas. Es decir, el propósito es que el jardín pueda sostenerse solo y con la menor cantidad, digamos, de intervención humana requerida para que esto pase. Pero, bueno, si me preguntas sobre una cuestión mágica, yo te diría que no, pero también yo creo que esa es una expectativa bastante humana, ¿no? Como que, a ver, viendo una reacción sobrenatural sobre este pedazo de naturaleza. Sería súper interesante igual escuchar cuál fue tu experiencia con esto, pero yo también quisiera tal vez redirigir a esta pregunta a artistas que digamos que, por ejemplo, alimentaron o tuvieron como que una relación con la alimentación del huerto. Por ejemplo, Luis Enrique, a través de los sustratos, él creó este vínculo de alimentación con el huerto, ¿no? Entonces, bueno, tal vez, no sé, Luisen, si quieres decir algo sobre estas expectativas de cambio sobre la naturaleza cuando uno las alimenta o estos gestos que pueden ocurrir. O sea, creo que algo importante lo que le dices es como que tomar en cuenta esas expectativas humanas, ¿no? Porque en verdad la naturaleza y en verdad cada planta, cada especie tiene su propio tiempo, ¿no? Y creo que eso es algo importante, ¿no? En el sistema en el que vivimos, la producción de un orden, la producción de un sistema capitalista, industrialista, también es la producción de un tiempo, ¿no? Y yo creo que otros seres que tienen su propia forma de percibir y relacionarse con la realidad, ¿no? Entonces, un poco desde mi experiencia personal, utilizando los fermentos que de ahí hemos escalado y adaptado para el fermentador y que estuvieron expuestos y instalados, sí favorecen a las plantas, o sea, haciendo como un experimento de control, al momento de ver a mis orquídeas florecer, las orquídeas a las que les daba estos fermentos respondían mucho mejor y tenían flores más agradables y más vistosas y más grandes y florecían más seguido que aquellas que no, ¿no? Pero claro, eso lo ves al momento de que la planta se decide manifestar, por así decirlo, que son cosas que ocurren en muy larga escala, ¿no? Entonces, y de hecho es algo que estamos un poco separados de, y me parece importante lo que hace Proyecto Espora, porque acerca la producción de las plantas, o sea, acerca las plantas a la ciudad y ve cómo la gente puede, y acerca a la gente al ritmo, a su forma de ser, ¿no? Cuando vamos a un supermercado consumimos frutas, no estamos en contexto o en contacto con el contexto en el cual se obtuvieron esas frutas, ¿no?
y eso implica saber cómo crecen, saber cuánto tiempo toma, cuáles son sus requerimientos. Entonces me parece genial de Proyecto Espora justamente acercarnos al proceso de crecimiento de las plantas para justamente tender esos puentes, ¿no? Yo quisiera comentar un poquito en función de esta idea de la reacción de la planta y sobre todo en esta idea del acercamiento que menciona Luis Enrique. Una de las cosas que ha tenido Proyecto Espora de manera constante, que no lo hemos comentado aquí porque estábamos hablando de las activaciones específicas de los artistas, es que Proyecto Espora ha tenido un proceso de adopción mutua de plantas entre personas y plantas. Es decir, ha habido muchas personas que han ido a las distintas activaciones y varias personas del barrio que que se han adoptado mutuamente con una de las plantas. Mutuamente para nosotros era importante, o sea, no era como una cuestión totalmente unidireccional, sino que esperábamos que la planta de alguna manera acepte a esa persona, ¿no? Haya como un match entre alguna planta y una persona para estos procesos de cuidado mutuo. O sea, cómo han reaccionado las plantas, es difícil hablar por ellas, ¿no? Pero yo creo que podemos hablar por cómo han reaccionado las personas en estas adopciones mutuas, ¿no? Y ahí se ha visto cosas muy particulares y muy bellas. O sea, teníamos una niña de 10 años que iba una vez a la semana a leerle un capítulo del diario de Ana Frank a su lechuga. Y le leyó durante varias semanas a su lechuga el diario de Ana Frank hasta que la lechuga creció y luego la cosechó y se la llevó. Hubo una artista, Carolina, que le hizo un pequeño concierto a su planta. Ha habido otras artistas, o sea, otras personas que han tenido un tipo de relacionamiento de cuidados muy particulares con sus plantas y creo que eso genera unas empatías y unas relaciones. ¿Qué piensan las plantas de eso? Ya difícil decirlo, pero sí podemos ver esos vínculos y esas empatías que se dan de personas del barrio, por ejemplo, que pasan al huerto a cerciorarse si es que está con agua, a cerciorarse si es que hay que cosechar algo y tal. Entonces sí se van creando unas relaciones de afectos, ¿no? De afectaciones mutuas de manera constante, más allá de lo que nosotros podemos controlar o no en el huerto. Muchas gracias, Pauli, y también a todos los artistas que han podido responder. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Manuel de Jesús nos pone en el chat: Adrián, ¿existirá innovación o podrían cambiar aspecto de trabajo de aprendizaje significativo sobre las plantas en jardines y otros entornos naturales? Gracias. No entendí muy bien la pregunta, pero solo para un poco lo que logro entender es el caso de las plantas, por ejemplo, en el jardín de Espora. Mi planta tiene una información como científica de la planta de plátano que sembramos ahí, y creo que, como mencionaba Roberto, las plantas, los jardines son espacios de conocimiento también, que a veces vienen desde un conocimiento científico dado, a veces son otro tipo de conocimientos que se entablan ahí. Y en el caso, como les decía, del jardín de Espora, la planta de plátano que se ha sembrado ahí tiene la información científica, botánica de la planta. Para el caso de la obra que les mostré al inicio, Plantasia Oil Company, que tiene 17 plantas de la Amazonía, del Ecuador, y tienen una relación, la selección de plantas como con el territorio donde fueron conseguidas, y como de una camada de historia de extracción previas al petróleo, plantas de caucho, por ejemplo, de quinina, coca, entre otras. Ahí no me interesaba a mí poner un label, una etiqueta donde esté el nombre científico de la planta, sino que estas plantas puedan vivir de manera salvaje y habitar el proyecto como en la selva mismo, ¿no? En la que no hay una etiquetación, que quizás es algo muy del siglo XVII, de tratar de armar un orden jerárquico y una taxonomía de las especies. Y a mí me interesaba en ese proyecto en puntual alejarme. Para el caso, en cambio, del proyecto Espora, del esfuerzo, todo lo contrario. Siento que en el jardín urbano que se ensambló ahí, el jardín habilita ese conocimiento sobre otros seres no humanos, ¿no? Y en ese sentido me parece que la información está ahí. Pero no sé si respondí la pregunta. Gracias, Adrián. Pues bueno,
En este caso, me gustaría a mí a invitar a David Monaf, te tengo aquí en Zoom. Tú puedes prender tu micrófono y realizar una pregunta a Agatha. Hola, hola, ¿se escucha? Se escucha. Hi, Agatha. Hi. I have a question. I like that idea of technologies as an instrument that expanded the human possibilities. Who do you show that objects in the performance or sculpture objects or video? I don't know. Okay, can I answer? Sorry, my bad English. Sorry. So how, if I understood correctly, how does the artwork works? That's the question. What do we do with the cameras? And what do we show in the gallery space? So we show usually videos in an installation, or videos as a documentary experimental film, or we also participate in performance with the cameras. And Espora project allowed us to have a participation of the public in the performance. So we were very happy about this expansion also outside of our collaboration, because we usually know how to use the cameras. We feel very comfortable with filming, and we know what we are doing. And this was very interesting to see how the public deals with the cameras and the environment of the urban garden, and how this new technology, it's not new, it just is adapted in that way. How does this work with the public that is just introduced to these tools? I hope I'm answering the question. If not, please continue. Thank you, Agatha. Thank you, Agatha. Lenin, tal vez deseas realizar una pregunta. Question. I send you a private question where you say, how long does it take to make a project like that? How long did it take it? Usually filming takes a couple of hours, but to prepare for the filming and to find a place, it took us, because I live in Toronto, in Canada, and Christian used to live in Spain. Now he lives in Ecuador, and I'm from Poland. So there was a time that we couldn't meet. So we would find a place in Spain. We managed to film in Portbou, where Walter Benjamin died. We prepared the tools. They are very easy to use. If you have the tools with you, I will just show you. This is the bag that I have my tools in. These are the cameras. And there's just another camera. And a battery. And the computer. So it's very mobile. And when we land in a place that we want to work with, like Portbou in Spain, or in Quito, we filmed the garden of Christian's parents, we just start in the environmental conditions. So in Quito, we had to film very early, around 6:30, because this is the only time when the light is good for the cameras and we could see anything. Later on, it just is too strong to film. So this takes from a couple of weeks to a couple of hours to prepare, because we have these mobile objects. That's how much it takes. Then if we have a video and what we do with the video, what we do about the experience, that depends on the particular project. In Quito, we had what we call phenomenological writing down of the experience. So we wrote a text based on how we experience the filming. So this is a part of the thing, but still it doesn't take that much time.
if I understand the question, the other thing is to get it to the gallery and have interest in the work. That's another story. Thank you. Thank you very much. Thank you, Agatha. Vamos a pasar a la última pregunta que nos trae Gustavo para Yoyita. Buenas tardes, gracias por las presentaciones. Quiero preguntarle a Yoyita, ¿por qué no consignaron en el proceso de acercamiento a las piedras una instancia de relacionamiento desde el cuerpo? Hola, creo que con respecto a la pregunta, bueno, estaba pensado el taller un poco para justamente hacer como un hincapié o un señalamiento en la tensión que puede existir con respecto al lenguaje, a la limitación del lenguaje en sí mismo, y así, y dando cuenta que de todas maneras es una de las herramientas que tenemos y que, bueno, ya dirán otros filósofos como Bataille o Quiñard de que el lenguaje es lo que nos constituye al final. Entonces, ¿cómo vamos a pensar estas otras relaciones con estas relaciones interespecies a partir de esto que nos limita tanto? Entonces, también respetando que mi campo de estudio es la literatura, que no vengo quizás de otros espacios, de otras disciplinas que podrían también acercarse a esta naturaleza a partir de lo más corpóreo. Yo planteaba el dar cuenta de esta tensión, más bien. Por eso se eligió hacerlo así. Muchísimas gracias, Yoyita. Me gustaría, para realizar 2 anuncios importantes, invitar nuevamente a Paulina León, nuestra coordinadora, y con esto, después de estos anuncios, pues cerramos oficialmente este conversatorio. Adelante, Pauli. Muchas gracias, Dani, y gracias a todas y todos los artistas que nos acompañaron esta tarde y a todo el público, obviamente, que nos ha acompañado también. Quería darles para cerrar 2 pequeños anuncios. Por un lado, contarles que Proyecto Espora, como ha sido pensado a un proyecto a mediano y largo plazo, tiene dos próximas instancias a las que les quiero invitar desde ya. Por un lado, Proyecto Espora va a ser parte de una curaduría paralela a la Bienal de Cuenca, que se llama Un Jardín Nuestro, donde vamos a continuar estas reflexiones justamente sobre el jardín y las posibilidades que nos da el jardín y las posibilidades que nos dan estas relaciones entre las personas y el mundo vegetal. Y las tensiones que establecen esas relaciones. Entonces, por un lado, invitarles desde ya a la exposición que tendremos Un Jardín Nuestro en Cuenca, paralelo a la Bienal. Y por otro lado, como hemos visto, las posibilidades de trabajar en Huerto Espora, de acercarnos a este jardín como espacio de cuidados, a este jardín como espacio de reflexión colectiva, son múltiples, ¿no? Hemos visto cómo el trabajo de Agatha y Cristian trabajan desde el cuerpo, desde lo áptico, desde otras visualidades, Yoyita desde la literatura, desde el lenguaje, Adrián desde la puesta en escena, ¿no es cierto?, la fotografía, la reflexión crítica al monocultivo, Luis Enrique desde el alimento, el fermento, este proceso vivo de transformación, y Roberto y Pilar desde las pedagogías y las posibilidades pedagógicas que nos da el jardín. Es decir, cada uno de los artistas ha tenido un acercamiento bien particular y por eso mismo hemos decidido con Martina también darle como más vida a este proyecto y a este espacio Puertas Afuera, y por eso una de las convocatorias que se lanzan para el 2022 es específicamente para presentar activaciones dentro del proyecto Espora. Entonces, esa es la segunda invitación a todos quienes nos están acompañando a que nos envíen sus propuestas para activaciones del proyecto Espora dentro del marco de la convocatoria pública que se está lanzando el día entre hoy y mañana. Entonces, con eso quisiera cerrar agradeciéndoles un montón a cada uno de ustedes que nos ha acompañado la tarde de hoy.
Muchas gracias. Perdón, Dani, yo también quería terminar haciendo un tercer anuncio después de la Pauli. Como ella mencionó, una derivación de Proyecto Espora va a estar como muestra paralela en la Bienal de Cuenca, en un jardín nuestro. Y una de las propuestas en las que estamos trabajando para este evento es una cena simbólica en la cual varias de las obras que han estado en Espora, de los distintos artistas, van a ser traducidos en un medio comestible. Entonces, esta va a ser una cena conceptual artística. Va a suceder en el mes de diciembre, la fecha la anunciaremos pronto, pero también quería extenderles la invitación a este evento que va a tener un aforo limitado. Y va a ser genial realmente porque son estas propuestas hacia una sensorialidad comestible. Entonces ya con los artistas estamos trabajando en este proceso de traducción entre la obra que ya realizaron y la obra que viene a su modo digerible, digámoslo así. Entonces, bueno, estén atentos a los siguientes anuncios sobre la cena que va a ser en Cuenca a inicios del mes de diciembre. Muchísimas gracias también a todas las personas que se han unido esta tarde y por todas sus preguntas. Y una vez más a todos los artistas que han colaborado con nosotros en este proyecto. Ha sido hermoso tenerles y ha sido realmente muy enriquecedor. Así que muchas gracias. Gracias, Martina. Gracias a todos los artistas. También recordarles que para las personas que están interesadas en la convocatoria, la estaremos publicando en nuestras redes sociales y página web entre el día de hoy y mañana, en donde van a poder aplicar a una convocatoria tanto de nuestras exposiciones en arte actual, en todos los procesos y propuestas de Project Room, que incluye a Proyecto Espora y una segunda temporada de Escuchar Nuevos Mundos. Y finalmente también estar abierta la convocatoria para aplicar a Escuela Abierta, en donde pueden proponer diversos cursos de educación continua. Con esto cerramos este conversatorio. Les agradecemos muchísimo y que tengan una linda tarde.